Primero vamos a hacer un repaso de más o menos la primera parte del curso, que es optimización, maximización, y después demanda marshalliana y hicksiana. Ya, pues partamos. Optimización. Voy a estar atento todo el rato al chat, así que cualquier cosa me pueden hablar por micrófono nomás. La idea del ramo, de la parte de optimización, es que todas las personas van a tener una función de utilidad dada, da lo mismo para dos bienes, y la idea es que maximicemos esta función de utilidad. ¿A qué me refiero con maximizar? Encontrar el valor máximo que puede tener esa persona con esa función de utilidad. Visto gráficamente de manera muy simple y con dos bienes, por ejemplo, tenemos esto. Imagínenselo en 3D. No soy muy bueno para dibujar, pero ahí algo se entiende. Imagínense como un gorro de cumpleaños. Yo lo que estoy tratando de hacer con la maximización es encontrar el punto más alto que puede tener esta función de utilidad. Esta es la utilidad, este es el bien Y, este es el bien X. Entonces, nosotros estamos buscando este punto. Sin embargo, no siempre es tan fácil como llegar y encontrar el punto acá, el de más arriba, sino que también podemos tener el caso de tener restricciones, es decir, que no me pueda mover de aquí a la derecha o de aquí a la izquierda, entonces se me va complicando. Por ejemplo, que tengamos una cosa así. Esto ahora lo vamos a dibujar en 2D, más fácil. Y por ejemplo, que tengamos una restricción acá. ¿Qué significa esta restricción? Y con alambre púa. Que X, por ejemplo, tiene que ser mayor a este punto. Es decir, solamente puedo tomar valores para allá. Y entonces mi maximización sería en este punto, donde choca la restricción con la función de utilidad. Uno puede pensar por los cursos de cálculo que han tenido, que para maximizar, encontrar el punto óptimo, tengo que simplemente derivar la función de utilidad. Sin embargo, cuando uno tiene restricciones, no sirve solamente derivar la función de utilidad e igualar a cero, ya que no estáis considerando los casos de esquina como puede ser este, o los casos con restricción activa, ya que en este punto no hay una utilidad igual a cero. O sea, perdón, no hay una derivada igual a cero. Entonces, ahí viene lo que es el KKT, que nos viene a ayudar. El KKT considera todos estos casos, considera las soluciones interiores, que son donde el punto óptimo es acá, o también considera las opciones esquinas donde el, el punto óptimo no necesariamente es el óptimo de la función de utilidad, sino que el óptimo está restringido por una restricción. También el KKT nos ayuda a que el Y y el X sean siempre positivos, ya que uno no puede consumir cantidades negativas de un bien. Bueno, entonces el KKT hace su lagrangiano, que su lagrangiano va a ser igual a la función de utilidad, x, y, más lambda por la restricción. ¿Cuál va a ser la restricción? Da lo mismo la restricción que les pongan en el problema. Una forma para escribirla bien, porque muchas veces uno se confunde qué lado va a qué parte. El lado que es más grande va primero. Más grande menos más chico. ¿A qué me refiero con el más grande? Hay veces que son funciones de restricción que son con un igual, entonces no sabemos cuál es el más grande y cuál es el más chico, pero por ejemplo, si es que es una restricción presupuestaria, sabemos que la parte más grande van a ser los ingresos porque los ingresos podrían ser más grandes que el consumo, pero el consumo nunca va a ser más grande que el ingreso. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, M menos X, PX menos Y, PY. Esto sería una restricción presupuestaria básica, donde el ingreso menos el precio de X por la cantidad de X menos Y por el precio de Y. Y bueno, y aquí vamos sacando nuestras restricciones de primer orden, nuestras condiciones de primer orden para X, para Y, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos juntando todas esas
y encontramos nuestro punto óptimo, que sería S o S, dependiendo del caso. Luego, cuando encontramos nuestro punto óptimo, tenemos que comprobar que sea efectivamente un punto óptimo y no un mínimo, ya que si es que sacamos la derivada igual a 0, como lo vamos a hacer en estos casos, podemos encontrar una cosa así, o una cosa así, y en los dos puntos la derivada es igual a 0. Ojo que en el caso 3D, cuando tenemos más de un bien, es exactamente lo mismo que sacar la derivada, pero no hay más formas de representarlo que así. Entonces, ya sabiendo nuestro punto óptimo con el lagrangiano, podemos tener este punto o este punto. Entonces no sabemos si es que estamos arriba o abajo, si es que es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un hessiano orlado, que no voy a ahondar en este minuto ahora, pero un hessiano orlado es básicamente una matriz, en donde dependiendo la cantidad de variables y restricciones, el determinante tiene que ser positivo o negativo. ¿Cómo sacamos el determinante? Una matriz de 3×3, que es lo más fácil y lo más común que pregunten. El determinante se saca multiplicando estas 3, más estas 3, más estas 3, menos lo mismo para el otro lado. Y bueno, dices que ese resultado da positivo o negativo, quiere decir que el punto óptimo es un máximo o un mínimo. Esa es la primera parte del curso, un breve repaso. La segunda parte del curso asume que siempre nos vamos a encontrar en una solución interior, es decir, donde la derivada es igual a, la derivada del punto máximo es igual a 0, no va a ser una solución esquina que estemos acá, por ejemplo, por lo que todas las condiciones de primer orden se van a igualar siempre a 0. Y ese caso es para sacar la demanda marshalliana y la demanda higgsana. ¿Cuál es la diferencia de estas dos y por qué ahora estamos hablando de dos demandas? Siempre hemos tenido una demanda, ¿en qué minuto llegamos a tener dos demandas? Ya, estoy tratando de dar una explicación más o menos de todo lo que es el ramo, o sea, de todo lo que le entra en la prueba, y después vamos a hacer un par de ejercicios que espero que entiendan mejor y después me pueden hacer distintas preguntas de esta materia que pasé un poco rápido, pero la idea es que vayan entendiendo más. Entonces, la demanda marshalliana y la demanda higgsana, lo único que hacen es encontrar la cantidad de X y la cantidad de Y que voy a consumir. Sin embargo, dado mi ingreso y dado mi ingreso y dado mi función de utilidad, hay distintas formas de sacarla. En la demanda marshalliana consideramos los precios dados y un ingreso dado, un ingreso M barra, por ejemplo. Entonces, la demanda marshalliana, la pregunta que uno se hace es, dado estos precios y este ingreso, ¿cuánto es la máxima utilidad que puedo conseguir? ¿Cuánto es la máxima utilidad que puedo conseguir? Y la demanda higgsana es por el otro lado, es consideremos los precios dados y un nivel de utilidad dado. Es decir, yo quiero alcanzar ese nivel de utilidad. Y la pregunta que se hace es, ¿cuánto es el mínimo gasto que puedo conseguir para alcanzar? Entonces, esto es lo que se llama, y pueden haberlo visto en clases, como el problema dual del consumidor. Por una parte, yo me puedo preguntar, si es que tengo este ingreso y estos precios, ¿cuánto es la máxima utilidad que puedo alcanzar? Es decir, una maximización de la utilidad. Y la otra forma de preguntárselo es con la demanda higgsana, que ya tenemos un nivel de utilidad que queremos llegar,
tenemos precio 1 y precio 2, y yo me pregunto cuánto es el ingreso mínimo o el mínimo gasto que necesito para alcanzar este nivel de utilidad. Da lo mismo por donde lo saquemos. Si es que tenemos un nivel de utilidad fijo y un M fijo, deberíamos llegar al mismo resultado. Es decir, dado mi ingreso, el nivel máximo de utilidad que puedo alcanzar con ese ingreso es la misma utilidad que voy a alcanzar, o sea, ese ingreso va a ser el mínimo gasto para la utilidad que puedo alcanzar. Eso sonó medio enredado, pero ahora durante los ejercicios lo vamos a ir entendiendo mejor. Ahora pasemos a la ayudantía en sí. Y si es que les queda alguna pregunta a eso, que posiblemente les quede, no es una cosa fácil de entender, y a mí me costó mucho entenderlo, me pueden preguntar al final de la ayudantía. Entonces, el tema 1, los comentes dice, si un bien es inferior, un aumento del precio del bien genera una disminución de la demanda. Si es que aumenta el precio, por ejemplo, de 1, disminuye el consumo de 1, y la respuesta es incierto. No necesariamente. ¿Por qué es incierto? Porque frente a un cambio en un precio, siempre hay dos efectos que intervienen: el efecto sustitución y el efecto ingreso. Por efecto sustitución, ¿qué tenemos? Si es que aumenta el precio de un bien, yo voy a querer consumir menos de ese bien. Y por efecto sustitución, si es que por efecto ingreso, perdón, si es que aumenta el precio de un bien, significa que yo me estoy haciendo más pobre. Yo puedo comprar menos cantidad de ese bien. Entonces, por efecto ingreso, yo voy a querer consumir más, ya que es un bien inferior. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente esto? Es medio difícil de graficar, pero vamos a hacer el intento. Este es mi bien Y, este es mi bien X, o X1 para este caso. Voy a tener mi restricción presupuestaria inicial con mi curva de indiferencia. Ese va a ser mi punto original. ¿Y ahora qué pasa? Me dicen, subió el precio de X, entonces ahora yo puedo comprar menos de X. Me muevo a la izquierda porque no me alcanza para comprar tanta X. ¿Y qué pasa en este caso? Ahora mi función toca en este punto. En este caso disminuye la cantidad total. Sin embargo, al desglosar entre efecto ingreso y efecto sustitución, tenemos que a la curva más abajo ponerle una curva paralela a la original. Y que tengo un tercer punto. Entonces este es el punto A, este es el C y este es el B. El C es el punto final al que llego. Entonces, ¿qué tenemos? Efecto solamente ingreso, que es pasar del punto A al punto B, ya que los precios relativos no cambian, sino que solamente cambia la cantidad de ingresos, paralelo de arriba a abajo. Podemos ver que hay acá no me quedó tan claro, pero podemos ver que hay un aumento, ya que la persona quiere consumir más porque es más pobre. Sin embargo, tenemos un efecto sustitución que va para el otro lado, que dados los nuevos precios relativos, la persona va a querer consumir menos. Y se va para el otro lado. Entonces el efecto total, bueno, en este gráfico se ve como que haya disminuido, pero no necesariamente disminuye, sino que es ambiguo. Hay dos efectos que hay que considerar.
¿Alguna pregunta que se comente? A ver, pero ¿estás seguro de los efectos sustitución y efecto ingreso? En este caso sí, que el efecto ingreso vaya para un lado y el efecto sustitución para el otro, es así porque es un bien inferior. Para los bienes normales o para los bienes Giffen, los gráficos son completamente distintos. Claro, Javi, al final depende de las magnitudes que tiene el efecto. Acá como yo no tengo una función de utilidad, no puedo llegar y graficar uno como exacto, pero hay funciones de utilidad que hacen que pase eso, que el efecto sustitución y el efecto ingreso van para los dos lados y hay algunos que tienen uno con mayor magnitud que otro. Ya, pasemos a la pregunta número, o sea, al comente número 2. En un mundo de dos bienes, las demandas hicksianas deben ser complementos netos. Ya. Acá tenemos que irnos más a la fórmula. Esto es un comente falso, ya que si se fijan, la demanda hicksiana, como lo habíamos visto antes, es cuál es el mínimo gasto que puedo tener para conservar, para conseguir un nivel de utilidad U barra. Entonces, ¿qué significa que sean complementos? Que si yo compro uno, voy a comprar del otro. Sin embargo, en este caso no son complementos, sino que son sustitutos netos. Es decir, si es que fuesen complementos, yo dejo de comprar pan, voy a dejar de comprar mantequilla. Pero en este caso, como no son complementos netos, sino sustitutos netos, si yo dejo de comprar pan, tengo que comprar más mantequilla para mantenerme a ese mismo nivel de utilidad. ¿Esto cómo lo podemos ver? Si es que derivamos la función de utilidad, o sea, la demanda hicksiana, tenemos esto. No se preocupen, son letras muy raras, pero los voy a explicar al tiro. Lo primero que tenemos es que la demanda hicksiana es homogénea de grado 1, de grado 0. ¿Qué significa eso? Que multiplicar los x adentro es lo mismo que multiplicarlos fuera de la función. Y esto conlleva a que, si es que yo veo la derivada de la demanda con respecto al precio del otro bien, por el precio del otro bien tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esta función, esta cuestión que parece media rara? Que si es que lo que yo disminuyo mi demanda del bien L cuando sube el precio del bien L', por el precio de la cantidad que disminuyó, la sumatoria entre todos los bienes que tenga tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Que si es que yo disminuyo el consumo de un bien, lo tengo que reemplazar por el consumo del mismo bien manteniendo el gasto. ¿Por qué es esto? Porque si es que yo no lo reemplazara, si es que yo, por ejemplo, dejo de comprar pan y no lo reemplazo por mantequilla, no voy a estar gastando todo mi ingreso. Y si es que no estoy gastando todo mi ingreso, es muy difícil que ese sea mi gasto mínimo. Otra forma de verlo es, esto también es fórmula derivada de la anterior. ¿Qué quiere decir? Decir lo de consumo del otro bien con respecto a su precio. Es decir, el gasto tiene que mantenerse igual y lo que deje de consumir de uno lo tengo que consumir del otro. Y por último, el C. Entregar casa gratis es la única manera de hacer que las condiciones de vivienda de la gente pobre mejore. Evalúe críticamente esta afirmación contrastando la política con alternativas de igual costo para el gobierno.
Ya. Entonces, una forma es entregar casa gratis para que la gente pobre tenga una mejor vivienda, y otra forma es, en vez de entregar la casa, entregar plata. Entonces ahora vamos a evaluar las dos formas y ver si es que efectivamente son sustitutas, si es que una es exactamente lo mismo que la otra. Entonces, supongan esto como la restricción de presupuesto y el punto en que la gente va a demandar casa o calidad de casa, por ejemplo, versus otros bienes. Si es que aumenta el ingreso, es decir, si es que yo les doy plata, mi nueva curva ahí. Entonces acá que tengo, que aumentó el ingreso y al mismo tiempo aumentó el consumo de casa o de calidad de casa y el consumo de otros bienes. Entonces el total de la plata que recibí no solamente se me fue a casa, sino que se me fue a los dos bienes. Sin embargo, puede darse el caso que yo tenga, perdón, acá otros bienes, acá la casa, acá mis dos curvas, y que las personas se encuentren en una solución esquina. Entonces, en este caso, a las personas que les dé la plata, va a tener el mismo efecto que haberle entregado directamente la mejor casa. Entonces, entregar casas gratis es la única manera de hacer que las condiciones de vivienda de la gente pobre mejoren. Evalúa críticamente esta afirmación contrastando las políticas con alternativas de igual costo para el gobierno. Es falso, sino que depende de la función de utilidad. Hay personas que por lo mismo pueden tener la misma mejora en las casas, o hay gente que va a preferir prorratear el ingreso nuevo en los otros bienes y además en casa. Entonces, falso, depende de la función de utilidad. Y bueno, y ahí tenemos los dos casos posibles. Ya. Ahora pasamos al tema 2. ¿Alguna pregunta, alguno de los comente? Ya, sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser algo muy parecido a lo que vimos al principio de la clase, una maximización para encontrar el punto óptimo, y bueno, y sacando las demandas también, pero con un caso particular, una demanda con función mínima, que sería esta. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? Es que los ejercicios que vayan a hacer durante el fin de semana para la prueba en general van a tener que maximizar, encontrar lo óptimo y listo. Sin embargo, una función mínimo es una función que no se puede derivar porque es el mínimo entre estas dos cosas. Entonces, es una forma un poco distinta de hacerla, y que la idea es que si es que les toca esto en la prueba, sepan hacerlo. Esta es una pregunta del Control 2 del 2018 que me tocó a mí, y cuando me enfrenté a esto no tenía ni idea de qué se hacía, porque es una función totalmente distinta a lo que uno ha visto antes. Entonces, la lógica, para que lo tengan siempre presente, lo que tenemos que hacer es maximizar la utilidad de esta función media rara y sacar las demandas asociadas a esa máxima utilidad. Entonces, la me dice, grafique una curva de indiferencia que represente estas preferencias. ¿En qué proporción le gusta consumir los bienes X e Y? Al ser una función mínima, es una función de complementos perfectos, en donde yo voy a querer consumir siempre en la misma proporción X e Y. Es decir, a X tiene que ser igual a BY. Y la proporción es que AX tiene que ser igual a BY. Si es que yo le doy 1 más de Y,
la utilidad va a ser exactamente la misma, ya que voy a estar en la misma curva de indiferencia. Me los tienen que dar los dos por igual. El ejemplo que siempre daban en intro a micro era los pares de zapatos. Yo no quiero un par más o sea, un zapato izquierdo más que uno derecho, sino quiero los dos en la misma cantidad, porque si no, no me sirve. La B. Sean los precios de los bienes X e Y, PX y PY, respectivamente, y M el nivel de ingreso. Calcule la demanda marshalliana por ambos bienes. Ya. Entonces ahora tenemos que sacar la demanda marshalliana. En una función normal, lo que yo haría sería de maximizar la utilidad de X con respecto de X, Y, más mi lambda, y acá mi restricción, en este caso mi restricción presupuestaria, que tengo mi ingreso, menos Px por X, menos I Pi por I. Que significa que mi ingreso me lo tengo que gastar todo en X cantidades del bien X por su precio, menos Y cantidades del bien Y por su precio. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo bien simple, el planteamiento del problema. Sin embargo, no lo podemos hacer normal, no sabemos, no podemos derivar esta función de utilidad, U de AX, BI, entonces no podemos hacer el lagrangiano, sino que lo único que sabemos es que AX tiene que estar consumido en la misma proporción que BI. Entonces lo que tenemos es esta ecuación y también tenemos la ecuación, la restricción presupuestaria que no ha cambiado. I por I. Y esto igual a 0. Esto es lo mismo que poner Px por X más Pi por Y es igual a M, pero está para el otro lado. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y si se fijan tenemos dos incógnitas, X e Y, perdón, y dos ecuaciones, así que acá ya podemos resolver nuestro problema. Entonces, por la ecuación número 1 sabemos que X es igual a BI partido por A, y reemplazando tenemos que M menos Px por BI partido en A menos PI por I es igual a 0. Paso lo I a la izquierda. Y es igual a M. Lo vamos a hacer más lento. Y por B Px partido por A más PI es igual a M. Y es igual a M partido de Px partido A más Pi. Simplifiquemos esto un poco más y nos queda M partido en Bpx más API por A arriba. Entonces ahí tenemos nuestra demanda por I. Para los que no entendieron, voy a hacer un repaso de esto último. Teníamos nuestra función de utilidad con esta restricción. No podemos llegar y derivar porque esta es una función de utilidad no derivable, es una función mínima. Entonces, no podemos derivar, no sabemos cuándo se hace cero la derivada, pero sí sabemos que yo voy a consumir el bien X y el bien Y siempre en esta misma proporción, ya que es el, ¿cómo se llama? El vértice de la función de utilidad. Entonces, dado que sabemos que AX es igual a BI, y dado que sabemos que esta es mi restricción presupuestaria, yo puedo reemplazar esta arriba en la abajo y puedo sacar mi demanda. Es decir, reemplazo X por BI partido en A y me queda que Y vale esto. Y ahora hago lo mismo para el caso X, Y, o sea X, que tengo que Y es igual a X partido en B. Y reemplazo esto y me queda M menos Px por X menos Pi por AX partido en B igual a 0.
Y despejo lo X y me queda que X es igual a BM partido en BPX más API. Y ahí tenemos las demandas. ¿Qué tipo de demandas son estas? Son marshallianas, ya que las saqué considerando el ingreso, no considerando la utilidad. Entonces ahí ya tenemos nuestras dos demandas marshallianas. ¿Una pregunta sobre esas dos? Entonces, ya sacamos las demandas, ahora las C. Me dice, obtenga la demanda hicksiana a través de la función de utilidad indirecta. Haciendo un breve repaso de qué significa esto, yo a través de mis demandas marshallianas puedo sacar la función de utilidad indirecta. ¿A qué me refiero con esto? B simboliza la función de utilidad indirecta. Y la función de utilidad es U de X, Y. La función de utilidad indirecta tiene que ser lo mismo. Pero la función de utilidad indirecta, en vez de decir U de X, Y, yo digo U de X marshalliana y de Y marshalliana. Es decir, la función va a ser exactamente la misma, pero reemplazo el X con el Y con mi XM y mis IM que saqué acá. Es decir, la función de utilidad ya no me queda en función de X y de Y, sino que me queda en función de PX, de PI y de M. De P1, de P2, de y de M. Entonces reemplazo y yo sé que es el mínimo entre A por X, M, B por IM. Y reemplazando me queda ABM partido en BPX más API, BAM partido en BPX más API. Si se fijan es lo mismo y tiene sentido porque es que estoy minimizando el gasto y maximizando la utilidad, me tiene que dar exactamente lo mismo a los dos lados porque si no estaría consumiendo cosas que no me dan ninguna utilidad extra. Entonces aquí ya sacamos mi función de utilidad y la pregunta me dice, obtenga la demanda hicksiana a través de la función de utilidad indirecta. Ya, pues, acá ya tenemos mi función de utilidad y como los dos son lo mismo, puedo decir que mi utilidad es igual a ABM partido por BPX más API. Y para sacar la demanda hicksiana, acá tengo despejado el U para la demanda hicksiana. Tengo que despejar M. Para la demanda hicksiana no quiero a M metido en mi ecuación, ya que la demanda hicksiana no depende de M, sino que depende de U. Entonces tengo que sacar de alguna manera el M y dejar el U. Entonces lo que hago va a ser despejar el M. U de BPX más API partido en AB es igual a M. Y como habíamos visto antes, al maximizar la utilidad dado mi nivel de ingreso o al minimizar mi gasto dado cierto nivel de utilidad, voy a llegar exactamente a lo mismo, ya que dado mi nivel de ingreso yo estoy tratando de llegar a cierta utilidad o dada cierta utilidad yo estoy buscando el mínimo ingreso, los dos voy a estar como maximizando la utilidad que puedo alcanzar. Yo puedo decir que
mi M despejado de mi función de utilidad, que valga la redundancia, lo encontré con mi demanda marshalliana, es igual al gasto mínimo que necesito para encontrar este nivel de utilidad, el mismo nivel de utilidad. ¿A qué me refiero con esto? El nivel de utilidad que encontré antes, dado mi ingreso M, es el mismo que yo voy a encontrar minimizando mi gasto, ya que por un lado estoy maximizando la utilidad y por el otro lado estoy minimizando el gasto para encontrar esa misma utilidad. Entonces el M que yo saqué antes, despejándolo, va a ser lo mismo que el gasto mínimo de PX, PI y de U barra. Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo en demandas. Marcha. Estamos haciendo mucha álgebra y posiblemente se pierdan, pero ya estoy terminando y apenas termine esto voy a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho. Entonces, sacamos mi nivel de M en función de U y de PX y tengo mis demandas en función de M. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar estas cosas que las tengo con M por las cuestiones que saqué ahora que las tengo con U. Y eso me queda así. Yo sabía que XM era igual a BM partido en BPX más API. Y ahora reemplazo esta allá adentro. Y me queda B por VPX más API partido en AB. Dividido VPX más API. Entonces, acá simplifico. Este se me va con este. Y me queda U VPX más API partido en A por VPX más API. Acá esto es pura álgebra y esto es lo mismo que esto, se me van. Entonces me queda que mi demanda hicksiana es igual a U partido por A. Y lo mismo para el otro, que sería el caso de IM, que es AM partido en BPX más API. Tendría A por U BPX más API partido en AB partido BPX más API. Bueno, y siguiendo la misma lógica anterior, este se me da con este se me da con todo esto de abajo, y me queda que I hicksiano es igual a U partido en B. Entonces, recapitulando todo lo que hicimos acá, nos dijeron, primero, tenemos esta función, el mínimo entre X, B, Y, tenemos que maximizar la utilidad de eso. Sin embargo, no es una función derivable, por lo que no la podemos derivar, no podemos hacer nuestro lagrangiano de siempre, pero sí sabemos que los voy a querer en esta proporción, a X es igual a BI, y sabemos que esta es mi restricción presupuestaria, que tengo ese nivel de ingreso, esos precios y esas cantidades. Entonces, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, el X y el Y, que son los dos bienes que tengo que sacar. Reemplazo 1 en 2 y llego a que mi I marshalliano es esto de acá
y después reemplazo el X y llego a que mi X marshalliano es esto. ¿A qué se refiere con que sea marshalliano? Que la demanda marshalliana depende del ingreso, de M. Y como en este caso puse mi restricción presupuestaria, me da esos resultados que dependen de M. Después las C me dicen, saque su función de utilidad indirecta. Mi función de utilidad es indirecta, es mi función de utilidad, pero en vez de tener X e Y, lo reemplazo con XM e IM, con las demandas marshallianas. Entonces, al tener mi función de utilidad indirecta, me doy cuenta que es lo mismo acá y acá, da lo mismo cual ocupen, la utilidad siempre hace la misma. Y la utilidad que me está dando este nivel de ingreso y estos precios es esta, la que tenemos acá. Entonces ahora me dicen, con esta función de utilidad indirecta, saque la demanda hicksiana. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda hicksiana y la demanda marshalliana? Uno, la demanda marshalliana tiene M y la demanda hicksiana en vez de tener M tiene U. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar la M por la U. Es decir, dar vuelta a esto. Pero no puedo llegar y darlo vuelta, sino que lo tengo que despejar. Y acá lo tengo despejado. Acá despejamos el M. Entonces, ahora que ya sabemos cuánto vale M en función de U, es cosa de reemplazar en las demandas marshallianas el M por esta U que sacamos, o sea, por este M que sacamos, que no depende de M, y me da la demanda hicksiana que depende de U y que no depende del nivel de M. Y acá están las dos. A ver, ahora vamos a las preguntas. ¿Cómo sería para el caso de una función máximo? Chuta, una función máximo. Va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Voy a buscar el punto máximo entre las dos. Voy a llegar igual a una relación como esta. No, una función, no, perdón, una función máximo voy a consumir solamente de un bien, no voy a consumir del otro bien, ya que el máximo entre los dos, entonces me conviene que uno sea cero y el otro crezca lo más posible. Pero eso no se va a dar en este caso, no lo vamos a ver como materia tampoco, porque para la demanda marshalliana y la demanda hicksiana un supuesto esencial es que las soluciones son interiores, es decir, que yo voy a consumir de los dos bienes. Entonces el caso de una función máxima no se debería poder dar. También se podría usar no, claro, no se puede porque es derivable. Porque no es derivable. Claro, no usé el lema de Shepard porque la función no es derivable, pero para todo el resto de las funciones se ocupa el lema de Shepard. Ya. Ahora vamos a la última del tema 2, que sería el D. Descomponga el efecto ingreso y efecto sustitución del cambio en la cantidad demandada de X ante un cambio en PX utilizando la ecuación de Slutsky. Ya, acá no anoté en el enunciado la ecuación de Slutsky, pero la ecuación de Slutsky se la van a poner en la prueba, lo más probable. Ustedes deben saber, deben haber hablado con el profesor, en general poner ¿cómo se llama? Un pequeño formulario. Así que déjenme anotarla acá, que no me la sé de memoria. Ya, un par de cosas antes sobre la ecuación de Slutsky. La ecuación de Slutsky separa
los cambios en la demanda en efecto ingreso y en efecto sustitución. ¿Qué significa esto? Es el cambio en la demanda barchaliana de X frente a un cambio en el precio de X. Esto es un cambio en la demanda higsiana frente a un cambio en el precio de X. Y esto es un cambio en la demanda barchaliana frente a un cambio en el ingreso por la demanda higsiana. Entonces, ¿qué significa esto? Esto y esto. Esto es el efecto ingreso y esto es el efecto sustitución y esto es el efecto total. ¿Qué podemos sacar con esto? Que la demanda higsiana solamente incluye un efecto sustitución, no tiene en cuenta un efecto ingreso porque al construir la demanda higsiana nunca tomamos en cuenta cuánto es el M. Para la demanda higsiana no se sabe cuánto es el ingreso, entonces la demanda higsiana solamente considera efecto sustitución. El efecto ingreso sería este, ya que muestra cómo es el cambio en la demanda cuando cambia el ingreso, y la demanda barchaliana considera los dos, el efecto ingreso y el efecto sustitución, entonces el efecto total. Entonces, la pregunta dice, descomponga el efecto ingreso y sustitución del cambio en la cantidad demandada de X ante un cambio en Px utilizando la ecuación de Slutsky. Entonces, mi demanda barchaliana sabemos que es Bm partido en Bpx más API. Mi demanda higsiana sabemos que es U partido en A, y mi demanda higsiana acá sería U partido en A, y mi demanda barchaliana sería Bm partido en Bpx más API. Entonces, esas son las demandas, es decir, la parte de arriba de la ecuación. Y ahora tenemos que derivar. El primero derivado con respecto a Px, me queda el de arriba derivado 0 por el de abajo sin derivar 0, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar, partido el de abajo al cuadrado, es igual a la demanda higsiana derivada con respecto al precio. Esto no tiene precio, así que es 0, menos U partido en A por la derivada de la demanda barchaliana con respecto al ingreso, que sería derivar con respecto a este M, y me queda la derivada del de arriba, M por el de abajo sin derivar, Bpx más API, menos el de abajo derivado, no tiene la derivada de 0, así que me queda menos 0 acá, partido en Bpx más API al cuadrado. Bueno, acá lo que tenemos que ver es la diferencia entre efecto ingreso y efecto sustitución. Nosotros sabemos que este es el efecto sustitución y este es el efecto ingreso. Entonces, todo el efecto total, en este caso es efecto ingreso y no está dado por ningún efecto sustitución. Si resolvemos esto de acá, nos va a dar exactamente lo mismo que acá. Así que no se preocupen por eso, es exactamente lo mismo. Acá tendrían que reemplazar esta U por acá, por M, o sea, por esta, pero da exactamente lo mismo. Es decir, el efecto total es solamente efecto ingreso. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? En general, no para esta función, el problema de maximización de utilidad o minimización de costos se cumplen con igualdad o hay que hacer KKT. En general se va a cumplir con igualdad. En la prueba hagan KKT igual, pero porque les van a poner funciones un poco más raras, pero en general se cumple con igualdad y ahí lo van a tener que, ¿cómo se llama?
eh, eh, justificar. Siempre que son complementos, el efecto sustitución es cero, ¿no? En este caso, claro, sí, porque el que me den uno más de un bien no me interesa, sino que yo necesito o de los dos bienes. O sea, de los dos bienes o más o menos. Con respecto a la pregunta anterior del maldito, en general, si es que en la pregunta B, no sé, primero si te hacen sacar el resultado y después la pregunta B te hacen comprobar que es un máximo o un mínimo, eso se hacen con KKT, pero el resto en general siempre con Lagrangiano, pero ahí igual te lo van a decir como prefieren que lo haga. ¿Alguna otra pregunta? Dale, pasemos al tema 3 entonces. Y después me hacen las preguntas que les quieran. Entonces, un proyecto de infraestructura tiene como principal efecto reducir el precio de los comestibles para una zona extrema del país, al reducir el costo de transporte. Para cuantificar los efectos del proyecto, usted debe estimar cuánto cambiaría el consumo de los distintos bienes en dicha zona geográfica, producto de dicho cambio en el precio, suponiendo que el ingreso de los individuos y el precio de los demás bienes no cambia. Suponga que todos los consumidores de esta zona son idénticos y para simplificar considere tres tipos de bienes. Comestibles, X1, vivienda, X2 y entretención, X3. Estudios previos indican que sería razonable suponer que en sus cálculos lo siguiente. Entonces, esta información dada, la elasticidad de ingreso de la vivienda es 1. La elasticidad de ingreso de la vivienda, es decir, 2M es igual a 1. Que la elasticidad de ingreso de los combustibles es 0,5. Que la elasticidad de ingreso de los combustibles es 0,5. Entonces, para los que no saben, este es el símbolo de elasticidad. En primera instancia pongo el bien que se está hablando y en segunda instancia pongo, por ejemplo, con respecto a qué. En este caso es del bien 2 con respecto al ingreso. Después, por ejemplo, si pongo 2,1 sería la elasticidad de la vivienda con respecto a 1, el precio de los comestibles. Entonces el 3 dice que al considerar el efecto sustitución, se encuentra una elasticidad precio de la demanda por comestible de -1. Entonces, solo al considerar efecto sustitución, estamos hablando de una elasticidad higksiana. Entonces, M11 higksiana de -1. El 1,1, acuérdense, de los comestibles con respecto al precio de los comestibles, o elasticidad precio de la demanda. Y después, al mantener el ingreso constante, es decir, marshalliana, si P3 aumenta en un 10%, la cantidad demandada cae en un 2%. Es decir, 1,3, ya que el precio del lado, el segundo, menos 0,2. Que esto es igual a 2% partido en 10%. Si el precio aumenta, la demanda cae. Y después me dicen, utilizando estos supuestos, encuentra las elasticidades. Tengo que encontrar la elasticidad precio de la demanda marshalliana para ese. La elasticidad para la vivienda con el precio de los comestibles, de los comestibles, perdón. Y la marshalliana 3,1. Ya, entonces,
Por la ecuación de Slutsky, nuevamente nosotros sabemos que la demanda marshalliana LL es igual ¿a qué se refiere esto? Es la misma ecuación que teníamos antes, pero pasada a elasticidad, es decir, la elasticidad M de LL es igual a la elasticidad H de LL menos la participación del ingreso de L' por NLL. Ojo que cuando hablamos del bien L y del bien L' estamos hablando de dos bienes distintos o dos bienes similares. Puede ser la elasticidad precio cruzado o la elasticidad precio de la demanda. Entonces ya con estos datos tenemos que sacar estos de acá. Y tenemos la primera, que sería esta de acá. Que tenemos que esto es igual a NH11 menos... me faltó un punto acá arriba, muy importante. El punto 1. La elasticidad de ingreso a la vivienda es 1 y la proporción del ingreso que se gasta en vivienda, es decir, alfa 1, es igual a 0,2 y el 80% restante se distribuye igualitariamente entre comestible y entretención. Entonces alfa 2 y alfa 3 son 0,4. Entonces ahí tenemos todos nuestros datos y me dicen, por la ecuación sabemos que NM11 es igual a NH11 menos alfa L, en este caso 1, por N1M. Y reemplazo. NH11 sabemos que es menos 1 menos 0,2 por 0,5. Y esto me da en total 1 menos 1 menos 0,25 me da menos 1,25. Perdón. 1,2. Acá me equivoqué, perdón. Un segundo, que acá me equivoqué en el cálculo. Acá me equivoqué. Eso sí. Alfa 2, estos estaban al revés. Este es 0,4 y este es 0,2. El gasto de la vivienda es 0,2, ya perfecto. Y el de los comestibles era 0,4. Entonces acá tenemos menos 1 menos 0,4 por 0,5 y 0,4 por 0,5 es la mitad de 0,4, es decir, menos 0,2 y esto me da menos 1,2. Y sacamos la demanda, la elasticidad marshalliana de los comestibles con respecto a su precio. O la elasticidad precio de la demanda marshalliana de los comestibles con respecto a su precio. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la vivienda con respecto al precio de los comestibles. Ahí. Que sería NH21
menos alfa 1 por N2M. Y este dato sí lo tengo, este dato sí lo tengo, pero este no lo tengo. Entonces tengo que sacar ese dato. ¿Cómo lo sacamos? Acá vamos a usar las agregaciones medias raras que vieron ustedes en clase, que son la agregación de Engel, la agregación de Kuznets, y las voy a repasar un poco. Engel, ¿qué dice? Tenemos que gastar todo nuestro ingreso. Es decir, 1 es igual a... ¿Qué significa esto? Que mi elasticidad de ingreso de ese bien, es decir, cuánto cambia el consumo frente a un cambio en el ingreso por la proporción que ocupo de ese bien en mi ingreso, la sumatoria de todos los bienes tiene que ser igual a 1. Es decir, lo nuevo que voy a consumir, si es que por ejemplo aumenta un peso mi ingreso, lo nuevo que voy a consumir en cada bien multiplicado por la proporción va a tener que ser 1. Es decir, por ejemplo, si es que tengo dos bienes, 1 es igual a alfa 1 por N1M más alfa 2 por N2M. Es decir, lo nuevo que voy a consumir de 1, la elasticidad de 1 por la proporción, es decir, todo lo nuevo que voy a consumir de 1 más todo lo nuevo que voy a consumir de 2, la elasticidad por su proporción, tiene que ser igual a 1. Es decir, todo lo nuevo que tengo me lo tengo que gastar. Y después la ecuación de Kuznets es esto. Esta es media poco intuitiva de saber qué significa, pero vamos a hacer el caso para dos bienes para que sea más fácil. Y ahí lo tenemos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si frente a un aumento en el precio de un bien, por ejemplo, frente al aumento del precio de un bien, si es que yo mantengo mi consumo constante en el bien 2, es decir, esto se hace 0, el cambio en el precio me da lo mismo, yo tengo que seguir gastando la misma proporción en el otro bien. Esto está mejor explicado en el Vial y Zurita, en el libro. Es muy poco intuitiva esta fórmula, pero sirve para lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, y ahí tenemos las dos fórmulas para esto. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que sacar este NH21 para poder sacar mi NM21. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este se hace con Cournot, ya que si bien no tengo el NH, sí tengo el 1,2 que me puede servir. Entonces tengo 0 es igual a... Un segundo, déjenme escribir esto y explico. Voy a tirar esto un poco para abajo, no voy a necesitar el espacio. Entonces, este es el valor que estamos buscando.
Y ahora tenemos que reemplazar los otros valores. El alfa 1 ya lo tenemos, voy a cambiar el color, es 0,4 por nm11, ya lo tenemos del anterior, 1,2, más alfa 2 ya lo tenemos, que es 0,2, por mi incógnita, más alfa 3 ya lo tenemos, que es 0,4, por nm31, más mi alfa 1 ahí me faltó, que es igual a 0,4. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ya tengo todas las incógnitas, menos una última, que sería esta, y esta, que es la que tengo que sacar acá. Así que vamos a tener que trabajar primero con la última ecuación, y después reemplazamos el valor que me dé esta en la anterior. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esta es más fácil, no tan complicada como la otra. Tenemos que m31 es igual a nh31 menos alfa 1 por n3m. Ya. Esta es mi incógnita, este no lo tenemos y esto tampoco lo tenemos. Pero lo sacamos. ¿Cómo sacamos primero este? Lo sacamos con la simetría de Higgs. ¿Qué dice la simetría de Higgs? Que alfa 1, 3, tiene que ser igual a esto. ¿Esto de dónde viene? A que son bienes sustitutos. Es decir, lo que dejo de consumir de un bien, lo tengo que consumir del otro bien. Y reemplazando los números de esto, me da que n31h es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, reemplazo el alfa 1 es igual a 0,4 por nh13, que es igual a 0, que es igual a 0,4 por nh31, que es la incógnita que estoy buscando. Entonces, este es 0,4 por 0, esto es 0,4, la incógnita tiene que ser sí o sí 0,0. Entonces, vuelvo a esta. Un segundo, acá. Ya. Perdón. Ya, entonces ahora ya sabemos este que es 0. Acá me confundí. Y ahora me falta saber cuánto vale este, que es el otro que me faltaba. Y nosotros sabemos por la agregación de Engel que tenemos que consumir todo nuestro ingreso. Entonces sabemos que alfa 1 por 1m más alfa 2 por n2m más alfa 3 por n3m tiene que ser igual a 1. Alfa 1 por n1m es igual a 0,4 por 0,5 más 0,2 por 1 más 0,4 por n3m es igual a 1. Y despejando esto me queda que n3m es igual a 1,5. Ya. Entonces reemplazo arriba y me queda que m31 es igual a menos 0,4 por 1,5 y esto me queda 0,6, menos 0,6.
Y ahora puedo reemplazar ese valor en la de acá arriba y me queda para sacar NM21 0,4 por menos 1,2 más 0,2 NM21 más 0,4 por menos 0,6 más 0,4. Y esto me da que NM21 es igual a menos 1,6. Voy a explicar todo esto de nuevo, perdón, me estuve desordenando un poco. Y de ahí voy a las preguntas. Perdón por el desorden acá en la última parte, que me confundí un poco con los números. Ya, entonces nos dan que tenemos tres bienes: los comestibles, la vivienda y la entretención. Y nos dice estas distintas elasticidades. Bien 1, 0,5. Elasticidad, precio de la demanda del bien 1 es menos 0,1. La elasticidad, precio cruzado entre el bien 1 y el precio de la entretención es menos 0,2. Y bueno, y me dan las participaciones de los bienes. Y por la ecuación de Slutsky tenemos que la elasticidad de M, o sea, la elasticidad marshalliana, es igual a la elasticidad higgsana menos la participación de ese bien por la elasticidad Lm, es decir, la elasticidad ingreso. Entonces, para el primero, que sería la elasticidad M de 1,1, ¿qué tenemos? Que sería igual a esto. Es decir, la ecuación que tenemos acá arriba reescrita acá abajo. Nosotros tenemos este dato, tenemos estos dos datos, reemplazamos y me da que la elasticidad es menos 1,2. Después, acá fue donde me desordené, me fui a la 2, pero teníamos que irnos a esta 3. ¿Por qué? Porque para sacar la 2 necesitamos un dato de la 3. En esta, ¿qué tenemos? Volviendo a la ecuación de acá arriba, tenemos esto de acá. Sin embargo, este es el dato que tenemos que sacar y no tenemos ninguno de estos dos. Pero con respecto a este sí tenemos cuánto vale el 1,3, no tenemos cuánto vale el 3,1. Entonces reemplazamos y nos da que NH31 vale 0. Tenemos este dato. Y después tenemos que sacar el N3M, que es decir, la elasticidad de ingreso, y por la agregación de Engel sabemos que tenemos que gastar todo. Es decir, la elasticidad de ingreso de cada uno de los bienes por la participación que tienen, tiene que ser igual a 1. Es decir, todo me lo tengo que consumir. Bueno, tenemos todos los datos y reemplazo y me queda que mi elasticidad de ingreso para el bien 3 es 1,5. Entonces tengo que sacar esto. Acá está. Esto es 0. Esto es 0,4 por 1,5 y me queda esto de acá, menos 0,6. Y por último, me voy a la elasticidad precio cruzada del bien 2 con respecto al precio del bien 1 y tenemos por Kuznot, ahí está la fórmula del Kuznot, que 0 es igual a alfa 1 por la elasticidad 1,1 más alfa 2 por la elasticidad 2,1 más alfa 3 por la elasticidad 3,1 más alfa 1. Tenemos todos esos datos, los reemplazo y me queda que la elasticidad M21 es igual a menos 1,6. Y ahí ya tenemos los tres resultados. Voy a cambiar el color para que se entienda más. Ese es un resultado, ese es otro, y este es el tercero. Voy a sacarle otro color raro. Con respecto a la prueba, o sea, con respecto a las preguntas, ¿por qué N13H es 0? A ver, déjame encontrar en qué fórmula lo sacamos. Ya. Nosotros sabemos, Javi, que tenemos 1,3M es igual a
tenemos eso, ¿no es cierto? Este dato lo conocemos, es 0,4 por 1m 0,5. Este lo desconocemos y M13 nos lo dan en menos 0,2. Entonces tengo menos 0,2 es igual a X menos 0,2 y me da que X, que es igual a NH13, es igual a 0. Ahí está NH130. Puede ser que me haya saltado ese paso, pero bueno, ahí está. ¿Y alguna pregunta en la ayudantía de la materia que le entra? ¿Qué les recomiendo yo para la prueba? Léanse el libro está en internet o lo pueden tener ya en sus casas. Es muy bueno porque pone casos como este que son medio raros, no son el típico caso de llegar y derivar, sino que son cosas como más especiales, no sé, como este mínimo. Y también da muy buenas explicaciones como paso a paso de lo que son las agregaciones, de lo que son las demandas, etc. Entonces sirve mucho para repasar y por lo menos pegarle una leída y saber bien a grandes rasgos a qué se refiere con todo. También les puedo mandar mi cuaderno, tengo el cuaderno de micro 1 bien completo, era un ramo que no entendía mucho al principio, y bueno, lo tengo bien como explicado, como qué significa cada cosa, así que si quieren me pueden mandar un mail y se los mando. Mi mail se los dejo acá. ¿Alguna otra pregunta de la ayudantía o de la materia? ¿No? Ya. Bueno, entonces mucho éxito con las pruebas, mucho éxito con el estudio. Cualquier cosa me pueden escribir, les mando el cuaderno y si quieren, si no tienen el libro, si no lo encuentran, también se los puedo mandar. Cuídense, no salgan de sus casas y ánimo en la semana. A ver.